A mí sobre todo Maite me decía que es importante que hablásemos un poco de la transmisión familiar de la fe a través de la celebración de la Semana Santa. Porque, bueno, cuando decimos Semana Santa, evidentemente lo vimos el año del confinamiento, ¿no? que 15 días antes de la Semana Santa, de repente nos dicen que además de estar en nuestra casa metidos, pues no vamos a tener Semana Santa, decían los periodistas, y entonces los obispos, que siempre se ponen muy matizadores de las palabras, dicen, hombre, Semana Santa va a haber. Hombre, claro que va a haber Semana Santa, porque esa es una cosa que no depende de las circunstancias ni depende del modo de celebrar. Pero en Valladolid, tal y como entendemos la Semana Santa, la celebración de la misma parece que es indispensable esa otra liturgia, que es una liturgia de siglos, que son las procesiones, y que es una liturgia popular. Yo cuando a los alumnos les explico Historia Moderna II, que es el siglo XVII y XVIII, les hablo que es una sociedad sacralizada, una sociedad en la cual, pues dentro de la sacralización de los comportamientos, de las personas, de las percepciones, pues había también en el concepto de iglesia, pues había un sector de la iglesia que era la preferida, ¿no? Que eran los eclesiásticos. Sin embargo, tenemos que surgieron una gran cantidad de cofradías donde, de distinto tipo y clase, donde el componente fundamental de esas cofradías eran los laicos. Y ahí surgieron las cofradías de Semana Santa, las cofradías penitenciales, que tenían una doble misión. Por una parte, el padecer con Cristo, los tormentos de Cristo, compadecer a Cristo, que eso es lo que significa la palabra, y por otra parte, tenían una labor de asistencia muy importante, la penitencia y la caridad. Asistencia, pues a personas muy diversas, a personas incluso que también habían fallecido, como eran los que habían sido condenados a muerte, y sus restos ya se encontraban en los caminos después de esas penas de muerte pues tan crueles. Para el tiempo no, pero para nuestras percepciones sí que existían, ¿no? Y los cofrades de la Pasión, por ejemplo, recogían todos esos restos, los llevaban a su ermita que estaba más allá del Puente Mayor, y luego entraban el domingo de Lázaro, el domingo anterior al domingo de Ramos, en Valladolid con esos restos y de los condenados a muerte, de los asesinos en algunos casos, y les enterraban en el convento de San Francisco. Pero había otros pues, que tenían pues pequeños hospitales, u otros que se dedicaban a las noches más duras del invierno recoger a los niños que estaban abandonados en las calles. Y esos niños que estaban abandonados... Ramón, vente para acá, aquí a lo mío, que... Porque sí, porque me apoyes así, de los pocos hombres que hay en esta... Ven aquí. Estás estupendo después de la gripe esa que has tenido. De la neumonía. Bueno, y entonces os decía yo que recogían a los niños que estaban en las calles, porque a pesar de que no había una apreciación de la infancia en aquel siglo XVI y XVII, pues claro, había muchos niños y niñas abandonados en las calles con peligro de que fuesen prostituidos, que fuesen raptados, etcétera, etcétera. Y dicen las reglas así de la Cofradía de la Pasión, y llevarles a nuestro hospitalillo. Bueno, pues esas cofradías, además, con sus esfuerzos, porque tampoco penséis que tenían unos recursos económicos enormes, además de construir sus iglesias penitenciales, pues encargaron a nuestros escultores, a nuestros imagineros, los grandes pasos. Este año vamos a conmemorar los 400 años de que Gregorio Fernández estaba realizando el paso del descendimiento. Lo que también quiere decir que además de ser cristianos que querían, a través de su fe y a través de sus obras, ser coherentes con lo que creían,
bueno, pues fueron grandes impulsores para el arte. Eso no se valora habitualmente, ¿no? Porque a veces cuando hablamos de los cofrades rápidamente salen esos dichos de ni fíes ni cofradíes, ¿no? Porque parece que los cofrades somos, voy a empezar ya a hablar en primera persona, pues instituciones que, bueno, pues que somos problemáticos, ¿no? Y yo digo, pero ¿qué institución no es problemática? Allí donde hay convivencia, pues naturalmente siempre hay problemas. ¿Que ha habido problemas con las instituciones, con las jerarquías civiles y eclesiásticas? Pues de siempre, ¿no? De siempre. Curiosamente, los que más mandaban sobre las medidas que debían desarrollar las cofradías eran los poderes civiles, por ejemplo, en el siglo XVI y XVII. Entonces estaba el Tribunal de la Chancillería. El Tribunal de la Chancillería está lleno de pleitos sobre las cofradías, porque las cofradías quieren pasar siempre por las mismas calles, a las mismas horas. Las pocas calles limpias que había en Valladolid, pues querían pasar las cofradías, y ahí siempre había que esgrimir las antigüedades. Con esto quiere decir que estamos ante una celebración, una forma de celebrar en Valladolid. Estamos en Valladolid, hablamos de Valladolid, pero nos falta hacer una historia comparativa de la Semana Santa. No tenemos un libro de la Semana Santa en España. Yo estoy un poco en ello, pero es verdaderamente complicado. Cada uno nos hemos mirado demasiado a nuestro ombligo, y después, si vemos las historias de las cofradías en Valladolid, en Zamora, en Sevilla, pues vemos muchos elementos comunes. Pero estamos hablando de un modo de celebración de más de 500 años, de finales del siglo XV. No es un producto del Concilio de Trento, como se dice habitualmente. El Concilio de Trento lo va a favorecer, pero no es un producto del Concilio de Trento. Y en el siglo XVI se van a desarrollar, en el XVII van a llegar esos grandes pasos que son escenas teatrales. En el XVIII va a llegar los ilustrados. Aquí aprovecho para decir una cosa que siempre hay que recordarla. Cuando hemos estudiado la historia de España, pues hemos estudiado siempre el siglo de oro, el esplendor, el siglo XVI, el XVII, luego la decadencia, luego el siglo XVIII, esos ilustrados que eran una pandilla de ateos. No. Los dieciochistas, por ejemplo, mi maestro Teófanes Ejido, ha demostrado claramente que la ilustración, y la ilustración española, es una ilustración cristiana. Es una ilustración cristiana. ¿Qué pasaba? Que los ilustrados lo que querían es encontrar pues el afán auténtico de lo que eran las cofradías. Y ya las cofradías habían desarrollado una vida social muy importante. Y los ilustrados van a ir en contra de todo lo que signifique, por ejemplo, pues esas fiestas de convivencia, las comidas, que se unían a la celebración de lo católico, a la celebración de lo litúrgico. Luego el siglo XIX, después de que llegase la primera procesión general del Viernes Santo, porque antes cada cofradía tenía su propia procesión de regla y salía una sola vez, eran 5 cofradías penitenciales, salían una sola vez, no había una procesión general. Eso va a llegar a partir del 20 de abril de 1810, y fruto de la invasión francesa. El siglo XIX es un siglo difícil, por ejemplo, para la Semana Santa de Valladolid, es un siglo de decadencia. Para la de Zamora no, porque en Zamora precisamente las instituciones zamoranas van a establecer una renovación incluso del patrimonio procesional. Ahí es cuando Ramón Álvarez va a realizar los grandes pasos de Semana Santa de Zamora. Para Sevilla tampoco, porque en Sevilla la hermana de la reina Isabel II, la infanta Luisa Fernanda, y su marido, el duque de Montpensier, pues van a ser los impulsores de la Semana Santa del romanticismo, que es la Semana Santa sevillana, que en parte ha llegado hasta la actualidad. Pero en Valladolid habrá que esperar a que hace 100 años, hace casi 100 años de la nueva procesión del Viernes Santo, pero 100 años cumplió en el año 20, que llegase al gobierno de la diócesis de Valladolid el arzobispo Remigio Gandásegui. Y Remigio Gandásegui impulsó
con un afán de en la calle tomar un poco formas de religiosidad, una recristianización de la calle, pues impulsó la celebración antigua de la Semana Santa. Bueno, ahí es cuando en parte yo empiezo a escuchar mucho en mi infancia, y de eso he venido a hablar, pues no he venido a hablar de la historia de la Semana Santa solamente, sino también de mi historia de la Semana Santa. Empiezo a ir a hablar en mi casa de lo que es importante, qué personas son importantes en la celebración de la Semana Santa. Y empiezo a escuchar este apellido de Gandásegui en numerosas ocasiones. Confieso que yo he vivido, gracias a Dios, en una familia donde se ha hablado mucho del pasado. Mi padre era una persona que hablaba mucho de lo que había vivido. Y yo, por otra parte, pues fui un niño, como le perdí pronto, le perdí con 17 años, puedo decir que en esos 17 años le escuché muchas cosas. No pasé de lo que decía mi padre, sino que muchas cosas se me quedaron grabadas. Eso es una cosa importante, eso es una suerte que, bueno, era mi forma de ser, a lo mejor yo no hacía otras cosas, pero sí que escuché mucho a mi padre. Y luego, además, la familia siempre estaba vinculada a una parte de Valladolid donde es el corazón de la Semana Santa. Que mis abuelos, ya mi abuela vivía en la esquina de la calle Platerías con Macías Picabea, y entonces, claro, siempre que íbamos a ver a mi abuela, pues la Veracruz estaba en los balcones. A esa altura, porque era un tercero, estaba la estatua del emperador Constantino. Yo era un niño muy preguntón. Ya esa parte de cotilla, mi mujer dice que soy un cotilla profesional, pues sí, soy un cotilla profesional, me pagan incluso por serlo. Pues yo ya preguntaba, ¿no? Yo ya tenía esa vocación de historiador. Y yo venga a preguntar cosas, ¿no? Porque yo veía que en esa casa la Semana Santa estaba muy presente. Yo no conocía a mi abuelo había sido una persona en la diócesis de Valladolid, pues con un papel muy destacado, porque había sido desde el año 36 hasta el año 70 presidente de la adoración nocturna, con una continuidad diaria, casi diaria en esa adoración nocturna. Yo muchas veces me pregunto, yo que soy, decía esta mañana una persona, a ver si escribo menos y rezo más. Pues mi abuelo todas las noches estaba delante del Santísimo en esa adoración nocturna, y además de esa adoración nocturna tenía una gran importancia, ¿no? En Valladolid, los adoradores nocturnos. Precisamente en este año se cumplen los 125 años de la llegada de la adoración nocturna a Valladolid. Y yo me preguntaba, ¿qué este hombre qué diría todas esas noches delante del Santísimo? Además era el secretario de la Veracruz, y ahí estaba la clave, ¿no? La abuela era una apasionada de la Virgen de la Veracruz. Dudo que los forofos del Real Madrid sean más forofos del Real Madrid que mi abuela de la Veracruz. Y bueno, pues mi padre ya me llevaba de pequeño a esa novena de la Virgen de la Veracruz. Una novena en la cual yo recuerdo perfectamente que los hombres y las mujeres estábamos separados en la iglesia. Y delante pues claro, yo me sentaba al lado de mi padre, estaban unos señores muy mayores, muy, como dicen los documentos históricos, una gente grave, ¿no? Porque habían sido los alcaldes de la cofradía que habían conocido a mi abuelo, y siempre le decían, ¿y este Burriecilla cuándo se va a hacer cofrade, no? Luego ya mi padre me explicaba, pues mira, Burriecilla a mí precisamente me llamaba el arzobispo Gandásegui. El arzobispo Gandásegui. Entonces, a mí todas estas cosas se iban encadenando. Finalmente yo fui cofrade en el año 84, salí por primera vez en el año 86 porque me pasó una cosa parecida, tuve una neumonía como la tuya del mes de enero, y yo en el año 85 tuve que conformarme y quedarme en casa con el hábito hecho, y no pude salir. Tampoco salió la procesión. Una señora, una amiga de mi madre me dijo, ¿te vas a creer tú que la procesión del Viernes Santo no va a salir
porque no salgas tú. Pues ese año no salió. Ese año no salió porque llovió tremendamente el jueves y el viernes santo. No lo hubiese yo querido. Yo ya tenía, pues eso, me gustaba muchísimo ver las procesiones. Luego el participar en ellas, os confieso que, claro, ya ha venido aquí Ángel Cantero, tengo que, a ver cómo digo esto, después de haber pregonado la Semana Santa. Os confieso que a mí me gusta mucho más estar en la acera, ser cofrade de acera. Lo vivo más intensamente, incluso puedo decir que me emociona más, me emociona mucho más. Lo otro, participas como en un gran acto litúrgico en el cual todo pasa demasiado rápido. Sin embargo, el estar esperando la procesión. Es verdad que de la otra manera estás esperándola dentro, pero es mucha la responsabilidad que tenemos los cofrades y sobre todo si tienes ya una responsabilidad de llevar la procesión. Es de otra manera. A lo mejor es que tengo muchas horas de vuelo en las aceras, ¿no? Entonces, al principio, pues era con mis padres. Reconozco que yo empecé a superar en ser Semana Santero a mi propio padre. Mi abuela murió, pero yo creo que incluso empezaba a superar a mi propia abuela. Y yo decía, pues esto... Empecé a ver las procesiones un poco, a ir yo solo, porque el ritmo que yo llevaba le llevaba pocas personas y me encontré a un buen grupo de amigos, que algunas veces nos han denominado el equipo médico habitual, porque estábamos en todas las procesiones. Y en torno a los amigos, que éramos de muchas cofradías, pues surgió también una hermandad especial. Antes en Valladolid como que cada uno era de su propia cofradía, de su propia iglesia, parecía que eso eran, siguiendo un poco el símil, clubes un poco apartados, cada uno a lo suyo, ¿no? Sin embargo, empezaron a surgir tertulias, empezaron a surgir encuentros de cofrades, hablando de Semana Santa. Algunas veces nos podría decir alguien de las cosas más formales de la Semana Santa, pero yo creo que en la Semana Santa no hay que estar separando las cosas formales de las muy espirituales, de las turísticas, de las gastronómicas, porque todas son muy buenas. Yo el otro día escuché, el día de San Francisco de Sales, escuché decir al arzobispo actual de Valladolid que los católicos tenemos la suerte de unir la forma de vivir tan diversa con nuestra propia fe. Es decir, cuando nosotros nos reunimos los cofrades, cuando nos reunimos incluso no solamente a rezar, no solamente en una procesión, sino que nos reunimos en una cena, también de alguna manera estamos compartiendo nuestra fe. Y eso llevado a la familia, yo de verdad no me pensé nunca que aquella familia que Dios me había dado, pues luego iba a vivir la Semana Santa de forma tan intensa en la familia que íbamos a formar mi mujer y yo, María José. Yo no lo pensaba, porque lo hemos superado. Lo hemos superado porque, sin querer, María José es de Salamanca y ha tenido que aguantarnos a 4 vallisoletanos que en casa somos cofrades, porque tenemos 2 hijas y un hijo, pues hemos conseguido que incluso ellos, que ya tienen 19, casi 20, una nació un lunes de Pasión, que este año es Viernes Santo, y casi siempre pues coincide su cumpleaños con la Semana Santa, la otra ya nació en noviembre, y Joaquín, que lleva el nombre de su bisabuelo, cofrade de la Veracruz, nació en enero. Pues hemos conseguido que ya hayan superado de alguna manera esos años en los cuales los jóvenes, los adolescentes, a pesar de haber sido cofrades desde pequeños, pasan un poco de la Semana Santa. Con nuestras hijas yo creo que ya de forma clara. Son además, lo tenemos repartido, porque mi abuelo paterno era de la Veracruz, pero mi abuelo materno era de las Angustias. No ha pasado nunca nada en casa. No ha pasado nunca nada en casa. Y entonces mis hijos son así. Unos son de las Angustias, otros son de la Veracruz,
Yo soy de la Veracruz y de la Hermandad Universitaria del Descendimiento, lo que quiere decir que tenemos muchos hábitos en casa, y eso lo sufre la mamá cuando tiene que preparar todos esos hábitos que también les podíamos preparar nosotros. Hubo una cosa que las niñas fueron cofrades muy pequeñas de las Angustias. Me pareció que en aquellos momentos elegí las Angustias, o elegimos las Angustias para ellas, porque veía que era un lugar, una cofradía con su propia casa, que tenían muchas actividades y que era bueno para empezar a desarrollar también esa vida de cofradías, que ellos creciesen como adolescentes dentro de la cofradía, que tuviesen sus propios amigos. Luego, cuando llegó Joaquín, que se lleva 5 y 4 años con sus hermanas, pues hombre, yo dije, pues yo creo que Joaquín tiene que ser de la Veracruz con su papá. Y me dijo María José una cosa, claro, como se llama como su bisabuelo, y su bisabuelo había hecho tantas horas en esa iglesia, cuando les llaman para imponerles la medalla, me dijo María José, dice, cuando en esta cofradía digan Joaquín Burrieza, dice, alguna imagen se sale del retablo para ver quién es. Pero a mí me hizo pensar mucho. Y entonces ese día, que para mí, bueno, yo soy además muy llorón, me emociono mucho con estas cosas. Y entonces me hizo pensar mucho esa frase y dije yo, pues en parte lo hemos conseguido. Hemos conseguido esa transmisión. Es verdad, ellos van al Colegio de Lourdes, en el Colegio de Lourdes tienen sus grupos cristianos, han tenido su clase de religión, 2 de ellas, las mayores, ya están confirmadas. Además ellas han dicho que nosotros no hemos dicho ni media palabra cuando queréis confirmaros, sino ellas mismas lo han dicho. Yo creo que también eso es una suerte. Si les dicen vamos a una Pascua con los grupos cristianos, ellas dicen no, en nuestra casa es diferente esto. Llega la Semana Santa y como que nos cuesta salir de Valladolid y tienen su propio criterio de cómo vivir la Semana Santa. También hay que tener cuidado y no quedarse en todo lo formal. Ahí hay una liturgia muy rica, tanto el jueves, el viernes, el domingo de la vigilia pascual, y hay que saber, y no es fácil algunas veces porque tendríamos que tener muchas horas, pues unir todo. Me gusta también deciros que yo en algunos católicos que no participan de las cofradías veo una cierta mirada, católicos muy formados y muy comprometidos. Esto no me importa decirlo, lo he dicho en el pregón, lo he dicho en todos los sitios. Veo como una cara como diciendo, ya están aquí estos de la Semana Santa, ya están aquí estos cofrades, ya están aquí estos folclóricos. Bueno, cada uno tenemos nuestros folclores, tenemos nuestras contradicciones, tenemos nuestras faltas, tenemos nuestros ámbitos en los que tenemos que progresar, pero creo que si vamos por ese camino de unos sentirse lo más formados porque yo participo solamente de la dimensión litúrgica de la Semana Santa, la oficial, y otros participan de otras dimensiones, vamos por mal camino, sobre todo en esta sociedad donde yo creo que todos tenemos que estar en la misma barca. Y tenemos que leer otra vez aquello que decía Pablo, creo que a los corintios, cuando les decía, unos decís que sois de Cefas, otros decís que sois de Pablo, otros decís que sois, y no decís que sois de Cristo. Entonces yo creo que vamos por mal camino si nos empezamos a dividir entre los folclóricos, cofrades, y los que no lo somos tanto, porque hacemos, y esto lo dice quien os lo ha dicho antes, un nieto del presidente de la Adoración Nocturna, los que hacemos muchas horas ante el Santísimo. Yo creo que todos tenemos una forma de fe, ¿no? Luego, pues hay personas que evidentemente solamente rezan en Semana Santa. Bueno, pues bendito sea Dios. Y si miran a Dios solamente a ese Cristo toda la columna que ha salido antes, porque verdaderamente tenemos la suerte de que además Dios
nos ha facilitado ese medio, como decía San Ignacio de Loyola, ese medio de verle, como decía Santa Teresa de Jesús, verle tan humano y tan cercano, si solamente es ese momento del año en el que miran a Dios, bueno, pues nosotros no somos quien para juzgarlo. Creo que se producen muchas conversiones, muchos momentos en los cuales en el interior de las personas, en las procesiones de la Semana Santa, las personas incluso sin enterarse se preguntan qué tengo yo con la vida y qué tengo yo con mi fe y qué tengo yo en mi relación con Dios. Entonces yo veo que las procesiones tienen una fuerza mucho más importante de lo que nos parece. Un amigo mío que fue presidente de Jesús atado a la columna, gran amigo mío, pues y que nos hemos conocido en esas procesiones un poco en ese ser cofrade de acera, cuando no me conocía, pues cuando nos conocíamos de vista, digamos así, Julián, pues me dijo en cierta ocasión, recuerdo que veníamos de la procesión de la Pilarica, me dijo él, y tú estabas a la salida de la calle Juan Mambrilla, y la procesión iba hacia la Antigua, y entonces estabas mirando al Cristo toda la columna, venga a mirarle, venga a mirarle, venga a mirarle, y tú seguiste, porque ya era las 2:30 de la mañana, yo creo que acababa de nacer nuestra hija, el 7 de abril, lunes de Pascua, el lunes de Pasión, como os he dicho antes, mi mujer recién parida con ella en casa y yo de procesiones, Dios me lo perdone, pues, y tú querías irte hacia casa porque ya eran las 2:30 de la mañana, y venga a girarte, y tú te girabas, y venga a mirarle. Claro, es que yo no me quería, yo estaba en ese momento en un me voy, no me voy, pero él sigue, pero su mirada, eso me lo ha recordado muchas veces, pues eso lo sentimos muchas veces, ese juego de las miradas y con las imágenes lo sentimos muchas veces las personas que amamos esta forma de la celebración de la Semana Santa. Y luego además tenemos la suerte de que yo creo que tenemos una ciudad muy bonita. Eso es verdad que es una ciudad que si te pones a mirar, pues aquí, allí nos han destruido tal casa, tal palacio, no es esta calle totalmente como las calles de Toledo, de Salamanca, pero es una ciudad de grandes rincones, de pequeños rincones y de grandes impresiones. Fijaos antes en el vídeo que hemos visto, San Quirce, por ejemplo, con la Cofradía de la Pasión. Os recomiendo que vayáis un lunes a la tarde a San Quirce y os sentéis a eso de las 5 de la tarde, las 7 ya es tarde, las 5 de la tarde, delante del Cristo del Perdón, y estéis vosotros solos. Verdaderamente ahí se produce esa oración de contemplación. Pero las angustias, en este tiempo en que la gente no está allí de forma masiva, pues esa capilla, ese camarín de las angustias, o la Veracruz, fijaos si no habré entrado yo veces en la Veracruz, pues me sigue impresionando, cuando estás tú solo, y he tenido también otras experiencias pues muy bonitas, que a lo mejor no eran estrictamente religiosas, pero fue cuando el año pasado llevé a mis alumnos de la universidad pues a ver la Valladolid y terminamos casi en la Veracruz. Y los chicos y las chicas eran de dimensiones muy diversas. Había gente pues que no es para nada creyente. Sin embargo, con todo el respeto, pudimos hablar de lo que era esa iglesia, de lo que significaba esa iglesia, y cuando lo explicas, no solamente lo explicas históricamente, sino que como creyente, pues yo creo que le das un matiz y un barniz, ¿no? Y fue también un momento muy bueno. En definitiva, yo creo que la transmisión de la fe se hace muy bien desde la familia, desde la tradición y desde las cofradías. No únicamente, pero sí de una forma privilegiada. Yo creo que es un regalo. Yo en ese sentido me siento, y como aquí no estamos en un ámbito científico, sino que estamos en un ámbito familiar, en un ámbito
también pues religioso. Yo doy gracias a Dios de que me haya dado esa posibilidad desde pequeño, y espero que me la dé en todos los años de mi vida, desde pequeño, de haber vivido pues esa forma tan bella de acercarme a la pasión de Cristo. Hombre, confieso que a mí me gusta más, me produce más, como creyente, me produce en los días de la Semana Santa, son para mí más intensos que, por ejemplo, los días de la Navidad. Bueno, pues cada uno lo vivimos nuestra época del año, ¿no? Creo que, por ejemplo, la noche del jueves al Viernes Santo, donde también la he vivido desde la radio, desde la COPE, retransmitiendo una procesión, donde no ha faltado el humor. Yo recuerdo aquel año en que conectaron tarde porque retransmitieron el Miserere en Zamora, y entonces dicen, ¿y ahora qué hacemos? Pues ya ha pasado la procesión de las Angustias. Digo, ¿tenemos una campana? Sí. Y entonces empezábamos a retransmitir, y de vez en cuando yo con la campana hacía tran, tran. La procesión ya había pasado, pero por delante no iba nadie. Pero hicimos una procesión virtual, y yo con la campana, ¿no? Yo con la campana, todavía me lo recuerdan. Lo que hemos vivido también en los medios de comunicación. Hombre, yo tuve la suerte de retransmitir una procesión del Viernes Santo con el padre Gago, que está ahora en proceso de beatificación, y que yo soy perito histórico de la comisión. Pues fue creo que en 2000, yo no recuerdo en qué año, y fue un año que no lo hicimos por la COPE, lo hicimos a través de otra emisora. Pues también eso ha sido una suerte, o el escribir sobre la Semana Santa distintas cuaresmas en el norte de Castilla. Ahora, el momento culminante de la vivencia de todo esto fue el año pasado en el pregón de Semana Santa. Eso ha sido, creo que lo más importante que yo he podido hacer en mi vida, y me he enfrentado a muchos auditorios, con muchos nervios, con menos nervios, a espacios tan grandes como la catedral, pues no sé si tan grandes. Pero para mí el día que te lo dicen, te llama el alcalde, te dice que vas a ser pregonero, antes te ha llamado el presidente de la Junta de Cofradías, entonces tú ya estás un poco sobre aviso, y el día que se hace público, que fue el 17 de enero del año pasado, pues era por la mañana. Mi mujer estaba en clase, mis hijos estaban... No, una hija mía no tenía... una tenía examen, bueno, yo estaba con ella en casa, creo. Y claro, pues yo no fui al ayuntamiento. Lo dijeron, me empezaron a escribir, tal, ese día fue un día muy bonito. Y por la noche me entró un tembleque de la responsabilidad que tenía, tremendo. Y durante varias noches estuve dando vueltas cómo iba a ser ese pregón. Bueno, después vas cogiendo, necesitas... Yo tenía una experiencia también muy bonita en el año 2013, que fue, además de otros pregones de cofradías, el pregón en Medina de Rioseco. Os puedo decir que Medina de Rioseco es un lugar privilegiado para vivir la Semana Santa. Privilegiado. También fue un momento único, el de la vivencia del pregón de Medina de Rioseco. Además es una ciudad, porque son ciudades del siglo XVII, donde lo viven con mucha intensidad y durante todo el año. Y bueno, lo que os decía, cuando te encargan una cosa de estas, tienes que dejar una temporada que las ideas se asienten. Te das unos cuantos paseos y las ideas se van asentando. Y luego ya vas cogiendo un cuaderno y vas apuntando cosas. Y luego ya conformas. El de Medina de Rioseco salió en 2 noches, hasta las tantas, como yo siempre he trabajado en las cosas importantes. Ya no, ya a medida que vas cumpliendo años, ya por las noches ya no se puede trabajar. Y el de Valladolid pues fue saliendo. Otra persona me dijo, la madre de un amigo mío, dice, para esto te llevas preparando toda la vida. Pues vas a tener razón. Y llegó por fin el día ese, el 1 de abril, y con esto termino y os paso la palabra. ¿Cómo fue el 1 de abril del año 2022?
pues cada uno en casa pues se fue a sus cosas. Naturalmente, no iban a estar allí contemplándome a mí durante todo el día. Llamaron a la puerta, me trajeron un ramo de flores que no traía tarjeta. Yo dije, ¿quién será este anónimo? Luego pues fue precisamente uno de un amigo nuestro que no iba a poder ir al pregón ese día, y yo dije, ¿qué hago yo en casa si no me aguanto a mí mismo? Entonces fui a misa a Jesús Nazareno, donde yo también tengo una historia muy particular de Jesús Nazareno. Después en el diálogo, si queréis, la sacamos a colación. Y yo le miré y le dije, esto es cosa tuya. Es verdad que si hago el ridículo le hago yo, no le haces tú. Pero si me sale bien, ¿eh? Y esto también va a influir. Así que procura, digo que hay que encomendarse mucho al Espíritu Santo, ¿eh? Y entonces yo siempre digo, dame el don de la palabra. Bueno, pues a partir de ahí fue una tranquilidad absoluta. Es verdad que me recorrí Valladolid de arriba abajo porque tenía que ir a la radio, fui luego a la Feria del Libro, me llamó la del norte de Castilla, pero no cogí el pregón, que os lo he traído aquí luego para que se quede en esta casa. No cogí el pregón y me puse a repasarlo. Entre otras cosas porque ya me habían dicho que no dure más de una hora, que no dure más de una hora. Entonces ya te empiezan a poner nervioso. Eso sí que te pone nervioso. Y aquellos que me dijeron que no dure más de una hora, pues si venían de tal institución, digo, pues mira, esta institución ya no va a salir en el pregón, hombre, por no decir más de una hora. Es que eso te pone muy nervioso. Y entonces yo llegué a la puerta de la catedral, estaban allí el cardenal y el obispo auxiliar. Se me empañaron las gafas porque llevábamos entonces las mascarillas, me quité, empezó la música del órgano y ya dije, pues nada, esto hay que pasárselo bien. Y me lo pasé muy bien, me lo pasé muy, muy bien. Os puedo decir que ahí tuve pues una tranquilidad absoluta y clara. Hombre, se te trababa de vez en cuando la lengua, pero creo que había meditado mucho lo que yo aquí iba a decir. Y dije, pues si esto dura una hora, y si dura 1 hora y 5 minutos y cenan más tarde, pues que cenen más tarde. Pero yo aquí no me voy a volver a subir a hacer este papel nunca más. Y creo que fue, ya os digo, la cosa más bonita que yo he podido hacer en mi vida y ha sido relacionado con la Semana Santa. Que me han preguntado algunas veces mis hijas que me hicieron una carta, cuando llegué a casa tenían una carta hecha al pregonero, ¿no? Porque, bueno, luego después de todo ese jaleo y después que has firmado un montón de pregones, con quien te vas a casa es con tu mujer y con tus hijos. Que eso ya es una suerte enorme. Pensad que hay pregoneros que se han ido a casa ellos solos, han abierto la puerta y se han sentado allí después del subidón, ¿no? Bueno, pues yo me iba con mi mujer y con mis hijos. Y me hicieron una carta muy bonita al pregonero, ¿no? Y me preguntaron alguna vez, ¿tú te pensabas, papá, que te lo iban a decir? Y yo dije, pues mira, son tantas las circunstancias que llevan a que una persona pueda hacer esto, que es mejor no pensarlo. No pensarlo. Ni nos lo merecemos, ni nos lo dejamos de merecer. Simplemente, pues a lo mejor hemos hecho una serie de cosas en la vida y esas cosas pues han ido encajando unas con otras y en ese año pues resulta que han pensado en ti y no hay ninguna otra circunstancia que impida ni elecciones, ni no elecciones, ni que ha llegado un obispo, ni que se ha ido un obispo, ni que han hecho a otro obispo cardenal, ni que se les ha ocurrido a alguien traer a Concha Velasco, ni a Paloma Gómez Borrero, ni a Roberto Domínguez. Y entonces un profesor de la universidad, que normalmente somos gente más aburridos, menos conocidos, que no vamos firmando autógrafos, que lo único que hacemos es poner sobresalientes, notables
o suspendemos, pues no, tenemos la suerte de hacer esto. Entonces yo la tuve y como tal, pues creo que doy gracias a Dios de haberlo tenido. Y además, y con esto de verdad termino, me propuse que no iba a hacer dramas. Habíamos vivido un drama en 2020, habíamos vivido un drama en 2021, seguía muriendo mucha gente en 2022 por ese drama de esta epidemia. Debo recordaros que en el 2021 nos prohibieron todo, y lo digo así, nos prohibieron todo. No nos dejaron ir a más de 25 personas a misa, en iglesias como San Benito o la Catedral. Nosotros estábamos en el coro escondidos, y yo decía, ni en la época de la República. Estuvo mi abuelo con mi abuela escondida aquí para no hacer número. Y yo creo que ahí nos movilizamos, los católicos. Dijimos, está muy bien ir con mascarilla, pero vamos a poner a hacer cosas un poco coherentes, coherentes. A mí eso me dolió profundamente de la legislación, me pareció desproporcionado, y eso afectó a la Semana Santa también del año 2021, porque las cofradías habían programado determinadas cosas que hubiese sido pues estupendamente hacerlas en la calle, como por ejemplo el Sermón de las 7 Palabras que se hizo en el 2021, por cierto, gran Sermón de las 7 Palabras, que lo hizo el padre Víctor, que es un capuchino, todavía lo podéis ver en internet. Pues después de todo eso que habíamos vivido, yo no iba a hacer dramas. 4 líneas para pedir una oración por las personas que habían muerto, y teníamos mucha gente que había muerto, y muchos amigos, y muchos cofrades, y gente joven, y de todas las edades, me da igual que tuviesen 90, que tuviesen 20 y tantos años, y lo demás, dar esperanza. Y el año pasado era el pregón para decir, tenemos que volver a las calles. Volvimos a las calles y debemos seguir volviendo a las calles. Ojo, no hay muchos cofrades, no hay muchos cofrades, así que la formación y el ánimo de vestirnos nuestros hábitos pues tiene que ser muy importante. Tenemos que empujar todos para que esta forma de celebrar la Semana Santa pues siga siendo espléndida en Valladolid.